Y por favor, inclinar sus rostros también al mismo tiempo. Padre, hoy venimos a ti sabiendo que estás en medio de nosotros. Venimos a ti a pedirte que instruyas nuestro entendimiento, que nos des una pasión por tu verdad, que nos des amor por ti, que quites de nosotros el pecado, que nos limpies, Padre Santo. Que tu palabra hoy sea viva, eficaz, que penetre en nuestros corazones y nos abra y nos muestre en qué estamos hechos, que nos muestre nuestro pecado, nos muestre nuestras intenciones y que al final el único que sea exaltado seas tú y tu Hijo Jesucristo. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Hoy tenemos otra vez el privilegio de estar en Mateo. Y aquí en estos textos de Mateo que tenemos para hoy, vamos a continuar presentando las reacciones a la revelación de quién es Cristo. Ya lo hemos venido hablando, ya vimos varias de ellas. Y si quieres revisar cuáles son las que hemos visto, las encontramos o las encuentra en el app. Recuerda, tenemos una app, yo creo que no muchos lo han visto. La última vez que revisamos, 3 de ustedes habían bajado los videos. No son videos, en realidad son audios. Los pueden tomar, revisar si acaso han perdido alguna de los sermones. Y hoy nos encontramos en el capítulo 2. El tema de hoy es de mucha importancia. Esas palabras que el evangelista ha plasmado aquí, en esta sección que nos toca, nos enseña una doctrina que es clave para la vida de todo el creyente. Es una verdad clave, una verdad relacionada al rechazo de Jesucristo. Y ese rechazo, como lo presenta Mateo, en este evangelio no tiene ningún sentido. Rechazar a Cristo no tiene sentido. Son palabras importantes las que vamos a estudiar. Y son palabras que van a mostrarnos que de estas palabras depende la vida o depende la muerte. Ya lo veremos. En medio de estas enseñanzas nos encontramos con un texto muy importante, un texto clave acerca del pecado imperdonable, un texto que se ha malinterpretado muy a menudo en diferentes situaciones. Entonces vengan conmigo a Mateo 12, 22. Esa es la sección que vamos a estudiar, y vamos a estudiar desde el 22 hasta el 37. Una sección un poco larga de lo que estamos nosotros acostumbrados acá, y espero que en el tiempo que tenemos la cubramos en su totalidad, porque es una unidad de pensamiento, y por eso no lo quise dividir. Podríamos haberlo partido en 2, pero me parece que hay que tomarla completa. Entonces leamos el texto, Mateo 12, versículo 22. Vean conmigo. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge, conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero.
o hacer bueno el árbol y bueno su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Amada de víboras, ¿cómo podéis hablar esas cosas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Entonces hemos estudiado el capítulo 12, los primeros 21 versículos, y lo podemos dividir ese capítulo 12 en dos porciones. Ahora esta porción y la porción que tuvimos desde el 1 hasta el 21. El evangelista continúa con el mismo tema que hemos venido estudiando en domingos anteriores, pero hay algo que es diferente a ese tema, y es que estas dos cosas sucedieron en momentos diferentes, son acontecimientos que suceden en dos instancias diferentes. Recuerda, el Evangelio de Mateo no está organizado cronológicamente, sino está organizado temáticamente. La primera, esa porción del 1 hasta el 21, podemos decir que se está realizando en los sabbats. Si recuerdan, del 1 al 8 es un sabbat, del 9 en adelante encontramos otro. Esa sería como la primera sección, pero ahora nos encontramos en otro momento y seguimos con el mismo tema. Es otro momento cronológico, pero seguimos con el mismo tema. Es las mismas reacciones que la gente pueda tener al mensaje de Cristo. Y hoy vamos a ver una de ellas, la reacción blasfémica. La reacción blasfémica por parte de los judíos, y que muestra que a la luz de las revelaciones de quién es Cristo, la religión falsa judía no tiene sentido. Todo el que rechace a Jesucristo no tiene sentido. Veremos esa reacción blasfémica en más detalle. Cuando decimos blasfemia, ¿qué quiero decir con eso? Blasfemia, cuando digo blasfemia me refiero al rechazo contra una majestad divina. Eso es blasfemia. Es decir, el rechazo a Cristo. Eso es blasfemia. Rechazar a Cristo es blasfemia. Y una reacción blasfémica no tiene sentido. No sé si esa blasfémica existe, esa palabra, pero espero que la entiendan. No tiene sentido. De hecho, no solo el rechazo por parte de los judíos en esta ocasión no tiene sentido. Podemos decir que todas las religiones que rechacen a Cristo no tienen sentido. Yo tal vez lo diría de esta forma: no hay religión, así sea llamada cristiana, porque hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero en la práctica no lo son, y solo para nombrarles unos, por ejemplo, los testigos de Jehová rechazan a Cristo como el Hijo de Dios, entonces tienen una reacción blasfémica, porque no son nuestros hermanos. Estas personas tienen una reacción blasfémica. Entonces todo el que no acepte a Cristo tiene una reacción blasfémica. Y hoy vamos a ver 4 características de que rechazar a Cristo no tiene sentido. 4 características de la blasfemia, que la blasfemia rechazar a Cristo. Esas características las vamos a ver acá y no tienen sentido. Entonces la primera de ellas es que la blasfemia a Cristo es irracional. La blasfemia a Cristo es irracional. Y eso lo encontramos en los versículos 24 al 29. Es insurgente en el versículo 30, la blasfemia es imperdonable en los versículos 31 al 32, y la blasfemia es inocultable 33 al 37. Pero antes de entrar en ello, vamos a revisar el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Ya vimos varias de las reacciones a Cristo, vimos la duda, la crítica, la indiferencia y el rechazo. ¿Recuerdan? Ahora nos encontramos en otro momento, en este otro momento del ministerio del Señor, y no es difícil ver que para Mateo él sí está organizando todo de forma temática. De hecho, la primera palabra que encontramos en el versículo 22
dice y entonces, o entonces, está conectando estos dos textos, está conectando el 21 y el versículo 21 y el 22, pero esto no sucede de forma secuencial. De hecho, el versículo 22 en adelante se lleva a cabo antes del Sermón del Monte. Lo estudiamos, el Sermón del Monte está en Mateo 5, 6 y 7, ya nos encontramos en Mateo 12, entonces su organización, la organización de Mateo es de forma temática y esto es importante. Lo mismo sucede en los versículos 8 y 9, si recuerdan que hay un día de reposo cuando están los discípulos, están ahí y los fariseos critican a los discípulos porque estaban comiendo espigas en el día de reposo. Luego en el 9 encontramos a Jesucristo sanando a un paralítico o a un hombre con la mano seca en el versículo 10, capítulo 12, versículo 10, y este hombre que ha sido sanado es en otro momento, no es el mismo momento. Entonces esto es importante, y ¿por qué lo digo? Y lo vuelvo a repetir ahora, es porque más adelante esto nos va a ayudar, más adelante en el Evangelio de Mateo, no necesariamente hoy, pero lo vamos a ver y van a ver a qué se trata, por qué estoy diciendo estas cosas. Pero el hecho es, él está sanando, el tema es que está sanando a muchas personas. El hombre tenía la mano seca, el versículo 10 tiene la mano seca, Jesucristo lo sana, y luego en el 15, vemos 12:15, dice que él se retiró de allí y muchos le siguieron y lo sanó a todos. Entonces está hablando de ese poder que tiene Jesucristo de sanar a las personas. Y ahora nos encontramos en el versículo 22. Dice, entonces, escuchen bien, dice, le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Como les decía, esa palabra entonces, esa primera palabra, es una palabra que Mateo usa con mucha regularidad para poder lograr eso, para poder conectar esos párrafos y por supuesto para poder conectar las narraciones. Entonces, lo que está usando entonces acá, lo está usando para unir estos textos o esta sanación con lo que había hablado desde el 15. Él los sanaba a todos, no solo unos pocos, todos estaban siendo sanos. Y entonces, para que pueda fluir su argumento, el argumento de Mateo, entonces está uniendo estas dos cosas. Y aquí encontramos un caso muy especial. Nótenlo ahí. Dice, entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo. Estaba terrible. La condición de este hombre era toda. Ese es un caso para un experto. Unas características terribles, ¿no me parece? Endemoniado, ciego y mudo. Y entonces, cuando le sanó, esa sanación causó un tremendo asombro. Dice en el 23, y todas las multitudes estaban asombradas o atónitas, como dice la Reina Valera, estaban sintiéndose asombradas, y esa palabra en el original quiere decir asombro con temor. Un milagro extraordinario había sucedido y lo habían presenciado y no lo podían creer. Ese verbo se usa para personas que están inclusive desconectadas de la realidad por lo que han visto. Es un estado psíquico de desconcentración, es lo que desconcertación. Este milagro los había dejado a la gente muy consternada. Están casi como locos, digamos. Esto no puede ser. No puede ser. ¿Acaso no es este el hijo de David? ¿Verdad que no? Eso es lo que se están preguntando. Ellos, en otras palabras, ellos, los judíos, ya entendieron en este momento quién era Jesús. Ya conocían su posición como el Mesías, pero lo estaban rechazando. Y recuerden los versículos que estudiamos la semana pasada. Jesús fue revelado en el Antiguo Testamento, y vimos esa profecía del Antiguo Testamento cómo se cumplía en el Nuevo, pero ellos no querían aceptar que las profecías se cumplían en él, no querían aceptar sus milagros, no querían aceptar sus palabras, no querían aceptar su vida, no querían aceptar nada. Ellos simplemente, sin tener en cuenta las evidencias, le rechazan.
ni los judíos, fariseos, los directores del judaísmo, por decirlo así, fariseos, escribas y saduceos, ni ellos ni el pueblo lo estaba aceptando. Piensen en esto, están enfrente del Mesías. Es el Mesías el que está enfrente de ellos y no hay duda de que es el Mesías. Ellos ya no lo pueden dudar. Todo lo que ha hecho apunta a que Él es el Mesías. No hay ninguna duda. Pero ellos continúan con su rechazo a la claridad de que Jesús es el Mesías. Y ese rechazo, lo único que iba a llevar es la condenación eterna, la condenación del pueblo. Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero como hemos estudiado por los últimos 12 capítulos, el Rey ha venido proclamando el reino de los cielos a todos. El reino de los cielos se acercaba, recuerdan Mateo 4:17. El Rey ha estado realizando señales mesiánicas como garantía de que sus palabras son verdad. Capítulos 8 y 9, lo estuvimos viendo. Y ahora acaba de hacerles otra prueba, les acaba de dar otra de que Jesús es el Mesías. Y ese es el contexto, esto es lo que está sucediendo. Ahora, en el versículo 24, en adelante vamos a ver las 4 características de ese rechazo blasfémico. Rechazar a Cristo no tiene sentido. Que eso muy claro, rechazar a Cristo no tiene sentido. Primero es porque es irracional. La primera de ellas es porque es irracional. Miremos los textos del 24 al 29. Vamos el primero. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Y esta en realidad no es la primera vez que lo acusan de hacer las obras por Belzebú. De hecho, si se regresan un poco en Mateo 9:34, ahí encontramos que ya se acusaba a Jesucristo de esto. Mateo 9:34 dice: pero los fariseos decían: él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Y en Mateo 10:25, unos versículos más adelante, nos da a entender también algo que los judíos hacían, y es que ellos rechazaban por alguna frecuencia o adjudicaban por alguna frecuencia las obras de Jesucristo a Belzebú. Miren en Mateo 10:25: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, lo han llamado, quiere decir que ellos lo han llamado por alguna regularidad, algo que parecieron hacer varias veces, cuanto más a los de su casa. Esa era la idea. Los fariseos acusaban al Señor de trabajar en complicidad con Belzebú. ¿Y quién es Belzebú? La primera pregunta que deberíamos hacer. Ese Belzebú es la transliteración del griego al griego del dios Baal, que quiere decir el príncipe o el exaltado. Esa palabra Belzebú es una referencia antigua. De hecho, no es nueva, no es del Nuevo Testamentaria. De hecho, la encontramos en el Antiguo Testamento. Y pueden ir aquí a 2 de Reyes 1:2, no tienen que ir, pero se los voy a leer. Dice: Dios filisteo llamado Belzebú, Dios de flor. Ya estaba hace muchísimos años. Y con el tiempo ese nombre se volvió o se aplicó a Satanás. Es decir, que Belzebú era considerado como Satanás. Y los judíos lo entendían de esa forma. De hecho, los judíos entendían que todos los dioses que eran paganos, dioses paganos, era una representación de Satanás. Recuerda lo que dice Pablo, se los leo, dice en 1 Corintios 10:22, dice: no, sino que digo que los gentiles lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto haciendo referencia a que todos los dioses externos a Dios verdadero son demonios. Los dioses entonces de las naciones son estructuras demoníacas. Con Belzebú habían otros, no era el único. De hecho, habían otros como Belial, que también encontramos citas en las escrituras, Mastermag o Asmodeus. Hay varios, ellos ponían una cantidad de dioses. Entonces, cuando los judíos dicen que Jesús hace las cosas por Belzebú,
lo que están diciendo es que lo hacen por Satanás. Porque para los judíos, los dioses de los gentiles son simplemente demonios de Satanás. Entonces, la curación de este ciego y mudo no había causado un efecto positivo en ellos. De hecho, había causado un efecto lo contrario a eso. Los ciegos en realidad no eran los otros, los ciegos eran los judíos. Tan ciegos que le atribuían a Belcebú las obras de Jesucristo. No veían nada. ¿Por qué? Porque se habían llenado de odio hacia Jesús. Y noten el versículo 24, ya lo estudiamos, del 12-24. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirlo. Obviamente esto es inconcebible. Es una blasfemia contra Cristo. Pero además no solo es una blasfemia, sino que es una blasfemia mal pensada. No está ni siquiera bien organizada en su mente. Si van a mentir en contra de Cristo, debieron haberlo pensado mejor. Pero lo que están diciendo acá no tiene ningún sentido, es incoherente, no está bien pensada, no es el resultado de un pensamiento lógico para decir algo. Es irracional. El rechazo blasfémico es irracional. Recuerden, este es nuestro primer punto. El rechazo blasfémico es irracional. Y noten cómo le responde Jesucristo, versículo 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? No, conociendo sus pensamientos. Jesús conoce los pensamientos de ellos, conoce los pensamientos de nosotros, y él sabía exactamente qué era lo que estaban pensando. Entonces, el Señor, sabiendo que esta era una acusación blasfémica e incongruente de que él está echando fuera los demonios por el poder de Satanás, entonces les da estas palabras que acabamos de leer. En otras palabras, si él estuviera echando demonios por el poder de Satanás, estuviera destruyendo el dominio de Satanás. Es decir, que Satanás estaría destruyéndose a sí mismo. Y eso es ridículo. Si el poder de Satanás estuviera echando demonios que son encabezados por Satanás mismo, esa es una estrategia de guerra muy tonta. Si fuera una estrategia de batalla, ya la tenían perdida. Piensen en la Segunda Guerra Mundial. Piensen en los aliados. Los aliados es la unión de varios países para atacar a los alemanes en su momento, en 1940. Piensen que ellos se atacaran entre ellos mismos. Piensen que para atacar a Alemania, los americanos pelearan con los ingleses y se empezaran a disparar entre ellos y no atacaran al que tenían que atacar, que era Alemania en ese momento. Es tonto, es irracional. Si vamos contra el enemigo, pero vamos a destruir nuestras tropas, primero, eso es todo. Es prácticamente lo que están diciendo. Piensen en un partido. Es un partido de Colombia-Argentina. Si Colombia sale a la cancha y se empieza a meter goles a él mismo, es irracional. Piensen en Colombia haciéndole pases a los argentinos, a meter goles en su propia puerta. No tiene sentido. Es muy tonto. Y si Satanás, dice el 26, expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Es una ridiculez. No es posible que Satanás esté destruyéndose a sí mismo. Y miren el versículo 27, vemos que Jesús continúa demoliendo ese razonamiento absurdo. Dice: y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Esto que estas personas están diciendo no es nada inteligente. En el 27 dice que vuestros hijos expulsan. Nos muestra acá, nos está diciendo que los judíos hacían exorcismos. ¿Por quién expulsan vuestros hijos? ¿Qué es lo que está diciendo con estas palabras otra vez? ¿Cómo es posible que yo, si fuera Cristo, con el poder de los demonios,
por el poder de Satanás, expulso demonios, y sus hijos, que también expulsan demonios, estamos peleando. Esa es la idea. O yo estoy en lo correcto, o sus hijos, con sus exorcismos, están. La prueba es, yo acabo de expulsar un demonio. Jesucristo acaba de expulsar un demonio, y sus exorcistas, si están conmigo, ellos también expulsarían demonios. Entonces, la lógica es, nosotros estamos del mismo lado. Tenemos el mismo enemigo. Es decir, que Jesús lo hace, si Jesús lo hace por Satanás, entonces es incongruente. Otra vez, es ridículo. Ese razonamiento de los fariseos es un razonamiento tonto, irracional. Y la blasfemia siempre es irracional. Por eso Jesús les dice, ellos serán vuestros jueces, ellos serán los que juzguen esta cuestión, porque su ataque no tiene ningún sentido. Su argumento no sigue una lógica correcta. Y al final lo que se ve con claridad es que lo rechazan simplemente porque no creen en Él, nada más. Por eso es el rechazo. Ellos mismos van a ser vuestros jueces. Y en el 28 el Señor continúa. El Señor le sigue respondiendo, pero si yo expulso los demonios, miren ahí el 28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué es lo que les está diciendo acá? El reino de Dios ha llegado, quiere decir que Él es el rey, porque si ha llegado es porque el rey ha llegado. Eso es lo que quiere decir. Y lo ha demostrado expulsando los demonios fuera del reino de Dios. Mire lo que hizo en el versículo 22, lo ha sacado. Y les da después en el 29 una explicación en forma de parábola de lo que acaba de decir. Desde el 24 hasta el 28 les da una parábola en el versículo 29. O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Bueno, es una parábola, y las parábolas por su naturaleza lo que nos están diciendo es que el significado va un poco más allá de estas mismas palabras. No que es una alegoría, hay que tener cuidado con esto. Una alegoría es una invención, es decir, que tiene un significado escondido, y esto no es así. El significado, hay un significado, es una palabra, y es el siguiente. El hombre fuerte, aquí en el contexto, es Satanás, es de él el que se está hablando. Sabemos que Satanás es fuerte y poderoso, ¿cierto? Puede atar, él lo ata. Entonces Jesús entra a su casa y saquea sus bienes. Por cierto, nadie más que Jesús puede hacer eso. Entonces aquí el hombre fuerte, Satanás, la casa del hombre fuerte es ese dominio de Satanás, al cual Jesús ha entrado y acaba de demostrarlo, porque entró a la casa de Satanás, sacó un demonio hacia afuera, ¿no es cierto? Saca ese demonio. Saquear sus bienes se refiere a que libra a las personas del control de Satanás, de ese hombre fuerte. Y atarlo simplemente significa que lo inutilizan en sus actividades. ¿Cómo puede alguien entrar en el dominio de Satanás y liberar a las personas de su control si primero no neutraliza sus actividades? Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús puede liberar a las personas del dominio de Satanás. Otra vez les está diciendo a los fariseos que sus argumentos son simplemente ridículos. Que digan que yo estoy echando fuera demonios por el poder de Satanás es irracional. Si yo voy en contra del dominio de Satanás, simplemente si yo soy haciendo exorcismos por Satanás, simplemente no puedo destruir a Satanás, porque no puedo destruirme a mí mismo. Lo he estado diciendo, sus razonamientos son ilógicos, pero ellos, los judíos, a pesar de todas estas demostraciones, de escuchar esas palabras, responden de forma incoherente. Cuando una persona actúa de esa forma, no tiene sentido común. Yo diría que son hasta peligrosos, son impredecibles, les falta
lógica, y la falta de lógica es peligrosa. El Día del Amor y la Amistad, ustedes saben, fue ayer, ¿no? Ayer, ¿o antier? ¿O hace 8 días? Por ahí. Si alguien le dio un regalo a alguien en la oficina o a una persona que aprecia, es como si alguien da un regalo a esa persona y lo único que recibe es un puntapié en vez de un agradecimiento. Es irracional. Es rechazar a Jesucristo, es irracional. Entonces, eso de la acusación blasfémica de los judíos es irracional. Entonces, primero de ellos es irracional. Segundo, es insurgente. Aquí dice Jesús, en el versículo 30, dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Es una advertencia. Lo que está diciendo acá es que no hay neutralidad en referencia al Señor. Una persona que critica, que es hostil, que es indiferente, es insurgente. Y ser insurgente es blasfemia. Ellos eran los fariseos, eran críticos, eran indiferentes, eran apáticos a todo lo que el Señor representaba. Pero no olvidemos que hay otros que sí están con Él, los creyentes, por supuesto. Hay dos grupos, solamente hay dos grupos, los insurgentes y los que están con Él. No existen más. Y yo les digo a ustedes, aquellos que han venido a una fe con Cristo, a una fe en Cristo, Dios les ha perdonado sus pecados, han venido en arrepentimiento, gloria a Dios. Pero si usted todavía es uno de esos insurgentes, si tú todavía es uno de esos rebeldes, hoy es el día de que venga Él, que deje esa insurgencia, porque de otra manera esa insurgencia es blasfemia. Y como vimos, la blasfemia es un rechazo a Cristo. Y si rechaza a Cristo, rechaza su regalo, solo le espera la condenación eterna. Venga Él, venga Él. ¿Qué más espera? De rodillas, pídale perdón. Si quiere arrodillarse ahora mismo, arrodíllese, pídale perdón por sus pecados. Venga Cristo hoy. Porque no hay neutralidad. O está con Él o está en contra de Él. No hay neutralidad con Cristo. El que no está conmigo está contra mí. Esto es grave. Continuemos. Si usted ha venido con fe a Él, arrepentido de sus pecados, gloria a Dios. Si no, usted es hostil, crítico e indiferente. Está rechazando la revelación de Jesucristo. Ahora, pensemos, si es insurgente, piensen en las disidencias de la FARC. Bueno, eso está de moda ahora, ¿no? Piensen en el ELN. Se han revelado a las instituciones gubernamentales y están en contra, de frente al gobierno. Entonces la idea es: o usted es de los rebeldes, o usted es uno de los que apoya la gobierno. No debería existir una posición intermedia. Yo sé que algunos están en la mitad. Pero eso es rebeldía. Al final, ¿no? O yo estoy rebelándome en contra de la guerrilla, o estoy rebelando en contra del gobierno, pero no puedo estar ahí en aguas medias. O yo soy en pro o estoy en contra. O yo soy café o soy leche, pero nada de café con leche. O está en contra de Cristo o está con Él. No hay posición intermedia. Esta es una declaración de lealtad. Y este versículo está haciendo esto, está obligando a que tome una posición, que tome el lado, que le diga: o yo estoy de acá, o yo recojo o desparramo. Pero las dos cosas no las puedo hacer. Esto hace referencia al hecho de que Jesús estaba recogiendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaban por todas partes, ¿recuerdan? Se han esparcido porque han sido llevados al exilio. Muchas veces estaban por todas partes. Él los estaba recogiendo. En varias ocasiones fueron enviados afuera. Y desparramar hace referencia precisamente a eso, al exilio, al sacar a las personas de la tierra prometida.
Y esa salida, ese exilio, ha sido una de las tragedias más grandes que ha vivido el pueblo de Israel. El ser desparramados, el ser sacados de la tierra prometida es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Porque Dios se las prometió. Esa es su tierra, pero entraron los asirios, entraron los babilonios y los sacaron. Los desparramó. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿usted recoge o usted desparrama? ¿De qué lado está? Si no está del lado de recoger, entonces es un insurgente. No sea como el francés Louis Blanc, un historiador y perteneciente al Partido Socialista, que antes de ser ejecutado por su rebeldía en estas palabras: cuando era infante me rebelé a la enfermera, cuando era niño me rebelé a las maestras de la escuela, cuando era joven me rebelé a mis padres, cuando era mayor me rebelé contra el Estado. Ahora que voy a morir, si hay un cielo y un Dios, me rebelaré allí también. Mi amigo, no se rebele, no sea insurgente, porque no tiene sentido, es una blasfemia. Ya vimos varias de las características. Primero vimos que esas 4 características de la blasfemia: primero es irracional, segundo es insurgente, y tercero es imperdonable. Versículo 31 dice: pero por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Esto, el pecado imperdonable, no es algo nuevo. De hecho, los judíos ya conocían este concepto. En Levíticos 24, 16, encontramos estas palabras, yo se las leo, dice: además el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedrará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. O sea, la blasfemia es grave, ya desde aquí, ya lo sabían ellos. Por eso lo dice Jesucristo. Además, en Números 15:30 dice: pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo. También lo encontramos en 1 Samuel 3:34, en Isaías 22:14. Entonces, lo que se está diciendo aquí Jesús a los judíos es que tenían un pecado que iban a hacer para ser cortados, un pecado que debería merecer la muerte. ¿Por qué? Porque los judíos estaban adjudicando a Satanás las obras que Jesucristo estaba haciendo. Lo que estaban haciendo era atribuir las obras del Espíritu Santo que se llevaban a cabo a través de Jesucristo a Satanás. Porque las obras de Cristo las hacía, recuerden esto, por el poder del Espíritu Santo. De esa manera están mostrando su incredulidad impenitente y, escuchen muy bien, imperdonable. Ellos en el versículo 24 reconocieron que Jesús realmente tenía el poder sobre los demonios. Ellos lo supieron, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Los fariseos reconocieron, y el pueblo lo reconoció, que estaba echando fuera los demonios. Nadie dijo acá que era una mentira. Ellos todos lo presenciaron, todos fueron testigos de lo que había sucedido, pero su incredulidad, o por su incredulidad, le adjudicaron el poder a Satanás. Estaban tan aferrados a su incredulidad que ahora, en lugar de negar que sucedió este milagro, se lo adjudican a Satanás. Ellos ya habían en otros momentos negado los milagros. Ellos podrían negar los milagros. De hecho, en Juan 9:1 encontramos que ellos negaron un milagro. En Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras se manifiesten en él.
Luego, en versículos más adelante, dice: habiendo dicho esto, escupió en tierra y hizo barro con la saliva y untó el barro en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y él fue, pues, y se lavó y regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que sanaba y mendigaba? Uno decía: sí, él es. Y otros decían: no, pero se parece. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él responde: el hombre que se llama Jesús hizo barro. Preguntó sobre mis ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y aquí fui y me lavé y recibí la vista. Dijeron: ¿dónde está él? No sé. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, el día en que Jesús hizo eso, le abrió los ojos. Entonces, dice el versículo 15, los fariseos volvieron también a preguntar cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Qué más quieren? Por eso, algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo: es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron. ¿Sí ven? No creyeron en el milagro. Lo vieron y no lo creyeron. Aquí lo ven, lo creen, para ellos es claro. No hay una negación de lo hecho que Jesucristo hizo ese milagro. En ese momento no estaban negando el milagro, estaban, sin embargo, asignándole el poder de Satanás a ese milagro, en lugar de negarlo. Solo pudo haber sido hecho ¿por quién? Para ellos, por el poder de Satanás. Noten que ellos no niegan que Jesús tiene realmente el poder de sacar demonios, pero su rechazo es tal que al no poder negar ese milagro, entonces se lo adjudican a Satanás. Ellos podían justificar su incredulidad diciendo: ese milagro no era necesario, pero no se pudo porque ellos lo vieron. Ahora, eso para ellos es imperdonable, esa blasfemia es imperdonable. Lo vieron. Ahora la pregunta que uno se hace ¿es posible que se pueda cometer ese pecado de la blasfemia, ese pecado imperdonable hoy? ¿Podría usted cometer ese pecado imperdonable? Yo creo que sí, pero déjeme explicarles. En el sentido estricto del texto, solo pudo haber sido cometido durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Solamente ahí. Pero obviamente Jesús estaba presente, llevando a cabo milagros, y ellos, todas estas personas alrededor, eran testigos de que Él era Cristo. Dice el 31, dice: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Ellos blasfemaban contra el Espíritu, lo cual dice el Señor es imperdonable. En el versículo 31 lo dice, y en el versículo 32 lo repite. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Según este texto, la blasfemia que encontramos allí, la blasfemia en general es perdonada. Miren el versículo 31. Pero por eso os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Entonces, significa que si rechaza a Cristo en ignorancia y se arrepiente más tarde, puede ser perdonado. Eso tiene perdón. De hecho, vemos varios ejemplos de estos en las Escrituras. ¿Recuerdan al apóstol que se consideraba como un abortivo? Pablo. Pues él fue perdonado por su blasfemia. Pablo blasfemó a Cristo. Recuerden que la blasfemia es un rechazo de una deidad, y en este caso es un rechazo
ese rechazo de Cristo. ¿Pablo qué hizo? Pablo persiguió e injurió, pero fue recibido con misericordia. Porque lo hizo, dice él, en ignorancia, en incredulidad, dice 1 Timoteo. Igual hoy, puede una persona que carece de toda la información, quizás, puede haber escuchado parcialmente, rechazarle, pero después entender correctamente, se arrepiente, entonces el Señor lo perdona como lo hizo con Pablo. Entonces, ya uno se quita un... Recuerden a Pedro. Pedro blasfemó a Cristo, lo negó 3 veces. Pero Pedro, después de entender, se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces, no comete el pecado imperdonable si habla en contra de Cristo. Claro, después se tiene que arrepentirse verdaderamente. ¿Por qué? Porque seguramente no tenía toda la información. Así que si se arrepiente, es porque en realidad es un creyente. Se arrepintió, ahora sí lo acepta y puede ser perdonado. Entonces el pecado, la blasfemia a Cristo puede ser perdonado. Pero alguien habla en contra de los milagros. De los milagros que el Espíritu hace, que el Espíritu hizo. Esa es blasfemia contra el Espíritu. Si los milagros que el Espíritu hace los rechaza, este rechazo muestra que tiene el pecado imperdonado. Toda evidencia que se puede demostrar por medio del Espíritu. Si el Espíritu hace un milagro y es una demostración, y yo lo veo y yo lo rechazo, ese pecado es imperdonable. Está rechazando la autoridad de ese milagro. Entonces podemos decir que no es perdonado porque niega los milagros hechos por el poder de Dios. Los pone a un lado, piensa en que Jesús no es como Dios y le atribuye los milagros a Satanás. Entonces, una persona como esta es un incrédulo imperdonable. Como nota aparte, a tener en cuenta, es que este pecado imperdonable solo puede ser cometido por los incrédulos, porque todos los pecados de los creyentes han sido perdonados. ¿Sí o no? Sí. Todos los pecados han sido perdonados, no hay ninguno. Si alguien puede rechazar, como un resumen, piensen en esto, si alguien puede rechazar el Evangelio, pero puede ser perdonado si se arrepiente y cree. Alguien puede rechazar el Evangelio en un momento de su vida, pero si se arrepiente y cree, es perdonado. Pero el que intencional y deliberadamente, de manera consciente, rechaza el Evangelio, no será perdonado porque es un incrédulo. La blasfemia contra el Espíritu era esa adjudicación de las obras que Cristo hace por medio del poder de Dios al poder de Satanás. Es decir, que ellos blasfemaban el Espíritu Santo o rechazaban las obras de Cristo. Ellos las habían visto. Entonces, otra vez hacemos la misma pregunta. ¿Puede una persona cometer ese pecado hoy? Bueno, técnicamente no, porque no estaba allí para ver las obras de Cristo, lo que Cristo estaba haciendo. Sin embargo, alguien hoy que ve la evidencia de lo que el Espíritu hace supernaturalmente, alguien que tiene la luz de las enseñanzas de Cristo y todavía lo rechaza, alguien que todavía rechaza las obras y continúa endureciendo su corazón y caminando en caminos opuestos a Cristo y haciendo de su corazón un corazón de hierro, esta actitud lo va a llevar a la muerte y entonces su pecado de incredulidad persistente es imperdonable. Porque ellos mismos han endurecido su corazón para creer y arrepentirse. Entonces, si usted se preocupa hoy porque ha cometido el pecado imperdonable, probablemente aquel que se hace esa pregunta lo está haciendo porque en algún momento tuvo una lucha difícil de incredulidad y se pregunta si ha cometido el pecado imperdonable. Bueno, para empezar, si usted está preocupado por eso, probablemente no ha cometido el pecado imperdonable.
Los fieles están acá. Yo no creería que lo hayan cometido porque están acá. Los que han cometido el pecado imperdonable les importa 3 pepinos estar acá. No están acá, son incrédulos, no quieren estar acá. Entonces, si solo una persona lo puede cometer, probablemente usted no lo ha cometido. Si usted ha venido en arrepentimiento a Cristo, no ha cometido el pecado imperdonable. Si anhela las cosas de Dios, si odia su pecado y ama a las personas de Dios, es un hijo de Dios. Algo característico de una persona que conoce al Señor es una persona que ama a los que aman al Señor. Amén. Entonces, no puede una persona así cometer el pecado imperdonable. Sin embargo, pensemos en otra cosa, pensemos en algo un poco más práctico. ¿Podría yo decir en base a esto o determinar si hay alguien que haya cometido el pecado imperdonable alrededor mío? Por ejemplo, tengo un familiar que escuchó el Evangelio completo, lo ha escuchado totalmente y que deliberadamente está negando a Cristo. Le hemos predicado, pero dice: no quiero saber nada más de Cristo. ¿Puedo decir que cometió el pecado imperdonable? Puede ser, si continúa en su incredulidad, pero eso no lo voy a saber hasta allá. Si eso solamente lo sabe Dios, Él sabe quién de manera persistente permanece en incredulidad. Obvio, Él conoce el fin hasta el principio, no el principio al fin, Él conoce desde el fin hasta el principio, nos conoce completamente. Y si sabemos nosotros si ha cometido el pecado imperdonable, yo no sé. Mi responsabilidad no es saber si ha cometido el pecado imperdonable. Mi responsabilidad es seguir orando por él. Probablemente usted tiene también a alguien así, y ha dado el Evangelio, pero como no entiende el Evangelio todavía bien, lo rechaza. Desde el punto de vista humano, no podemos decir que alguien ha cometido un pecado imperdonable porque no lo sabemos. No podemos empezar a condenar a las personas y decirles que este cometió el pecado imperdonable, por eso es que no viene a la iglesia. No sabemos. Piensen en Pablo todas las veces que esto suceda. Pablo era un fariseo que rechazaba a Cristo. ¿Cometió el pecado imperdonable? No, porque él vino a los pies de Cristo. Dios lo llamó. Cuando Dios llama, ese llamado es irresistible. Lo coge uno del cuello y lo trae y ya está. Así es. Entonces, desde el punto de vista humano, tenemos esperanza. Debemos ser como ese hombre de primera de Timoteo 2, orando por todos los hombres, orando por su salvación, orando para que Dios tenga misericordia. Esa es su responsabilidad. Desde el punto de vista de responsabilidad de Dios, usted solo es responsable por usted. Usted no es responsable por la salvación de otra persona. No es responsable por el crecimiento espiritual de otra persona. Usted solamente es responsable por lo suyo. No está responsable de sus hojas, de su esposa, de sus hijos, de sus abuelos, no de sus hermanos. Porque cada uno es responsable de sí mismo. Porque el alma que peca, esa morirá. Es individual. Los padres, los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Así que esto es obvio. Que como padre es parte de su responsabilidad. Ante Dios es un instrumento que Dios le usa, un instrumento evangelístico y de santificación para ellos. Pero al final del día, cada uno es responsable ante Dios. Entonces, alguien puede rechazar el Evangelio, pero ser perdonado si se arrepiente y cree, sí. Pero aquel que intencional y deliberadamente, de manera consciente de los hechos y de la verdad, lo rechaza, esa persona no será perdonada. ¿Por qué? Porque va a estar en incredulidad, va a estar hasta el final en rechazo y en incredulidad.
Entonces ya vimos 3 de las características: es irracional, insuficiente, imperdonable. Y tengan paciencia conmigo, es inocultable. Ya vamos a terminar. No vamos a tomar tanto tiempo en esto. Miren versículos 32 a 37. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Perdón, 33. O hacer bueno el árbol, o bueno su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conocerá. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Por el fruto se conoce el árbol. No, es un lenguaje figurado. Los malos están corrompidos. Estos malos espiritualmente muertos, a pesar de que son los mismos líderes, ¿sí lo notan? A pesar de que son los líderes religiosos de la época, estas personas que están blasfemando muestran su naturaleza. Por eso lo llamamos así, es inocultable. La blasfemia es inocultable porque se muestra su naturaleza. Cuando hay maldad por dentro, que sale de acá, sale putrefacción. Solamente lo podrido sale. O hacer bueno el árbol bueno y bueno su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Es inocultable. Es decir, que por los frutos se conoce, y entonces la blasfemia es inocultable en este sentido. Su naturaleza perversa se ve con claridad. Entonces el Señor les dice en el versículo 34, noten ahí, dice generación de víboras o camada de víboras. Haremos acá un momentito. Esa es la primera vez que Mateo se refiere a los fariseos con ese texto. El punto es que los líderes religiosos eran como víboras por su maldad, por su influencia destructiva. Y eso es lo que está diciendo ahí, camada de víboras. ¿Cómo puedes hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Esto es, sus palabras lo muestran. Las palabras muestran la realidad de lo que hay por dentro, de la realidad espiritual. De nuevo, la blasfemia contra el espíritu refleja que tenían un corazón corrupto, aferrado al pecado, una blasfemia que era inocultable. Entonces, es obvio que eran como serpientes, porque tenían un corazón venenoso, un corazón malvado, y se expresaba con palabras envenenadas. Hay aquí un principio importante para tener en cuenta, y el principio es que el fruto, que son las palabras, muestran la naturaleza del árbol, que es el corazón. El fruto, que son las palabras, muestra la naturaleza del árbol, que es el corazón. Esto es, sus palabras muestran su naturaleza, sus motivos. Las palabras muestran sus pensamientos. Y esto lo reafirma el Señor en estos versículos 33 al 34. Dice, el hombre bueno da de su buen tesoro, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Noten aquí que el Señor les habla a los hombres, a todos, no solo a los fariseos. Les está diciendo un hombre o el hombre bueno. Está hablándoles a todos. Esto se aplica a todas las personas, a cada uno de los que estamos aquí, a cada palabra ociosa que sale de la boca. Está hablando aquí de santidad. A una palabra más insignificante, piensen en eso, y pecaminosa, es digna de juicio. Va a dar cuenta de ella el día del juicio. Esa es la idea. Sus palabras son consecuencia del resultado de lo que hay en el corazón. Terrible, ¿sí? ¿No les parece? De toda palabra, dice el versículo 36, que tu palabra, que la palabra que hables, va a tener juicio. Todas las palabras van a ser juzgadas.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que está diciendo es que usted es juzgado por sus palabras porque ellas reflejan su corazón. Y si el corazón está completamente corrupto, lo único que va a salir de ahí es corrupción. Ahora, eso es inocultable, la blasfemia es inocultable. Pero si el corazón ha sido transformado, ¿qué van a salir de las palabras? Van a salir palabras con el Espíritu de Dios hablando, porque tiene una nueva naturaleza, tiene un nuevo deseo y ahora odia su pecado. Entonces, por eso es que puede ver que sus palabras son como un tesoro, porque si Dios ha cambiado su corazón y las palabras son un reflejo de ese cambio, de esa nueva condición, entonces podemos saber, o usted puede saber cómo está espiritualmente de acuerdo a cómo habla. Examine sus palabras. Examine lo que dice acerca de Dios. Lo cuestiona constantemente. Cuestiona lo que ha visto. Piense en lo que dice acerca de Dios. ¿Qué dice, por ejemplo, acerca de las personas que aman a Dios? Si se queja contra Dios, cuestionándolo todo, si está hablando mal de los otros, si ofende con sus palabras a otras personas, esto demuestra odio y no demuestra amor. Quiere decir que no ha sucedido una transformación en el corazón. Puede tener la certeza de que está mal por sus palabras, ya lo sabe. Entonces el punto es este: si habitualmente su estilo de vida es ese, de hablar mal, no le molesta las acciones pecaminosas y no le molesta estar hablando de otros, no se engañe. Necesita pedirle a Dios que le salve, que transforme su corazón. Porque el problema está en su corazón. El problema no está como decimos tradicionalmente. Recuerda que el problema está abajo, vaya y lávale la boca con jabón, de eso, uno bien fuerte. No, el problema está en que Dios le lave. Que Dios le lave con el agua de la palabra internamente para que entonces tenga una nueva naturaleza. El rechazo blasfémico es inocultable. Ahora, como creyentes, sus intenciones están controladas por la palabra de Dios. Esto es lo que dice el salmista: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Yo les diría, mis hermanos y amigos, que no importa lo que digan de quién es Dios, si continuamente muestra que tiene un corazón no regenerado. Si no tiene un corazón regenerado, no es de él. Si por el contrario, a pesar de que está luchando, tiene luchas como probablemente todos tenemos, hábitos pecaminosos, a lo mejor está acostumbrado a hablar como si tuviera un látigo en la boca, a tratar a la gente con puntapiés, si uno pudiera decirlo así. Si se da cuenta de eso y le pide perdón, si está luchando, si está sufriendo con eso muestra que tiene un corazón transformado. Y yo prefiero uno de esos que un hipócrita. Yo prefiero uno que está luchando con su pecado, que está sufriendo, que sabe que lo tiene ahí, porque eso demuestra que es uno de los nuestros. Pero uno que por fuera se nos ve como si no matara una mosca y en su hipocresía, inclusive en sus palabras, muestra esa hipocresía, nos demuestra que no es de nosotros. Pero si está luchando con su pecado, eso está bueno, eso es espiritualmente saludable. La lucha con el pecado es saludable, luche con él. Estudie la palabra, trate de memorizar, trate de cambiar la manera de pensar, porque si así hace, entonces es de él. Entonces recuerdo 4 características del rechazo blasfémico. La primera de ellas es que es irracional, la segunda es que es insurgente, la tercera que es imperdonable y la cuarta que es inocultable. Vamos a hablar. Señor, estamos agradecidos esta mañana porque gracias a este estudio tan importante podemos entender no solamente la condición que tenían los fariseos, sino que podemos entender el Evangelio.
las implicaciones que este Evangelio tiene en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la misericordia que has tenido con aquellos que somos tuyos, y hoy te pido que habrá algunos que no creen hoy, que no han creído, que no han puesto la fe en ti, Señor, que tú le des a ellos la fe para que transforme su corazón. Para aquellos de nosotros que podemos usar nuestra lengua para pecar, Señor, ayúdanos a verlo, a mostrarnos en dónde podemos ir, por el contrario, hablar en amor. Ayúdanos a guardar o a agradar mejor con nuestras palabras todo lo que tú eres. Si tenemos hábitos pecaminosos que se manifiestan de una manera evidente, te pedimos que este estudio nos ayude a motivarnos, a esforzarnos por colocar nuestra mente en hablar de manera que esté alineada de la misma forma que tú esperas para tu gloria.